Hola, ¿qué tal? Hoy en este video vamos a ver cómo automatizar la configuración de Access Point YubiKey en el modelo Unify, empezando por los fundamentos y las consultas básicas, y en los próximos videos en un nivel más avanzado poder tener un código hecho en Python para tener en un solo comando la configuración total de estos Access Point YubiKey. Empezamos. Bien, en primer lugar ya debes tener la aplicación corriendo de Unify Controller, ya sea en tu máquina o en tu servidor. Y si aún no sabes cómo instalar y configurar esta Unify Controller, te dejo un video acá arriba para que puedas verlo en menos de 3 minutos, ya lo tienes listo. Bien, vamos a ingresar a su consola web dándole clic en el botón de cargar en un browser, poniendo las credenciales. Y se preguntarán, Diego, ¿cuál es el problema en sí de la configuración de los access point? Yo acá tengo dos access point de ejemplo. ¿Y por qué es tan difícil configurarlos o por qué se hacen engorroso a veces? Debido a que yo tengo acá dos access point, yo puedo configurarlos de una manera muy rápida accediendo a sus parámetros y uno por uno ir configurándolos. Sin embargo, si yo no tuviese dos, si yo tuviese 10, 20, 100 access point, que en un proyecto real se dan esos casos, entonces ahí sí me conviene automatizar todos estos procesos de configuración, porque lamentablemente en la consola web de Unify en Ubiquiti se pueden configurar uno a uno estos access points. Entonces se preguntarán, Diego, ¿cómo yo puedo hacer para, si yo ya tengo en una base de conocimientos en un Excel todos mis access points con todos los parámetros que yo debería insertar en la consola web del Unify Controller? ¿Cómo puedo hacer para que los inserte todos de un solo golpe, de un solo proceso, y no estar yendo a cada access point a configurar uno por uno, que me tomaría mucho tiempo y esto afectaría también en los tiempos de proyecto que tienen asignados? Muy fácil, las respuestas son con las APIs. Afortunadamente Ubiquiti maneja APIs y vamos a ver qué son. Bien, en solo dos diapositivas vamos a poder entender qué es una API y cómo vamos a aprovechar esta para poder comunicarnos con el servidor, que en este caso sería el Unify Controller, y mandarle toda nuestra configuración automatizada. Ya les adelanto que es gracias a los métodos HTTP. Bien, entonces, ¿qué es una API? Bueno, la definición nos dice que son mecanismos que permiten a dos componentes de software comunicarse entre sí mediante un conjunto de definiciones y protocolos. Es decir, la API funciona como un intermediario entre cliente y servidor, y ya que el servidor tiene una estructura específica, un lenguaje específico que ha sido programado, y el cliente no necesariamente tiene que saber esto, ya sea por motivos de seguridad o por una base de conocimientos que no tiene. Entonces la API lo que hace es darle una flexibilidad al cliente de poder comunicarse de la manera en que él sabe, ya sea gracias a una terminal o un lenguaje de programación que domina, ya sea Python, PHP, etc. Entonces la API recoge o escucha las consultas que se le está mandando al cliente en su lenguaje o en su manera en que él conoce, y se las envía o hace la misma consulta hacia el servidor de la manera en que el servidor la puede entender. Entonces la API justamente es un facilitador intermediario que nos garantiza una comunicación entre cliente y servidor mucho más flexible, mucho más rápida, mucho más entendible, mucho más eficiente. Bien, y una API REST lo que viene a hacer es un tipo de API en donde se envían datos, el cliente envía datos y el servidor contesta también únicamente con datos. Esa es su particularidad. En los métodos HTTP tenemos el GET, el POST, el PUT y el DELETE como principales, porque también hay demás. Cuando nosotros queremos hacer una consulta para poder obtener datos del servidor, por ejemplo, vamos a querer nosotros obtener los datos de un access point: qué IP tiene, qué MAC tiene, qué default gateway tiene, qué máscara tiene, etc. Nosotros queremos obtener un recurso, queremos obtener datos. Entonces, en esos casos vamos a utilizar el método GET. Si nosotros usamos el método POST, es para nosotros enviar datos, y todos esos datos van a ser procesados por el servidor. Un ejemplo de cómo usar esto: cuando nosotros hacemos un login, estamos enviando datos. ¿Qué datos? El usuario y la contraseña.
y el servidor va a procesar este usuario, esta contraseña, los va a verificar si están correctos. Ok, envía datos, acordémonos que es una API REST, envía datos diciendo ok, pasaste, o falso, las credenciales están incorrectas, ¿no? El método put se usa mucho también y se suele confundir mucho con el post. El put en realidad reemplaza todas las representaciones actuales del recurso de destino con la carga útil de la petición. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo yo en un recurso, que por ejemplo puede ser un access point donde está la IP, la máscara, el default gateway, los DNS, la configuración de Wi-Fi, todo eso está en un access point. Yo solo quiero cambiar únicamente la IP, entonces voy a mandar un put con esa única modificación, y entonces no se va a borrar todo el recurso, sino simplemente va a reemplazar lo que se está mandando, ¿no? Y un delete, como su mismo nombre lo dice, va a borrar un recurso en específico. De manera de resumen, vamos a ver que en la parte izquierda tenemos al cliente, que se va a poder comunicar mediante la terminal, mediante Python, mediante PHP, como ya lo vimos, y el servidor, que va a ser nuestro Unified Controller, al cual le vamos a hacer toda la automatización requerida, ya que tiene la API REST, ¿no? Entonces vamos a ver 3 ejemplos de cómo se están comunicando justamente cliente y servidor. En el primer lugar, el cliente va a enviar un HTTP GET, ¿no? Que es una consulta que requiere datos justamente el cliente, y el servidor le está contestando con un response 200. ¿Qué significa esto? Los REST API van a contestar siempre con un código y una data. El código lo único que va a reflejar es si está bien o si hubo algún error, ¿no? Entonces el código 200, justamente por eso lo he pintado en verde, es que todo está ok. En realidad significa literalmente un ok, ¿no? Y que ha sido procesado normalmente la data y se ha enviado los datos correspondientes. Todo ha sido exitoso. Si por ejemplo enviamos un HTTP put, en realidad lo que estamos haciendo es enviar data para que sea reemplazada en el servidor, y el servidor nos contesta con un response con código 400. ¿Qué significa? El código 400, 401, 405, etc. significa errores que vienen por parte del cliente. Es decir, yo al momento de ingresar los datos, de repente me olvidé una coma, de repente no estuvo bien estructurada, etc. Entonces el error viene de parte del cliente, y esto el servidor nos lo hace saber con los códigos que empiezan en 400. De repente, en el tercer ejemplo y último, envío un HTTP post enviando también data para que el servidor las procese, y el servidor me contesta con un código 500. ¿Qué significa? Todos los códigos 500, 501, 505, 506, etc. lo que indica es que hay un error de parte del servidor. Es decir, nosotros hemos enviado la data correctamente estructurada, sin ningún punto y coma, sin ninguna coma que nos haga falta, etc. Pero de parte del servidor hubo un error en el procesamiento, ya sea porque no tiene una funcionalidad que está corriendo bien, ya sea porque se apagó alguna interfaz, etc. Entonces hubo un error de parte justamente del servidor. Y una observación: no necesariamente los GET se van a contestar con un 200, o los PUT con un 400, o los POST con un 500. Sino que esto es solamente a manera de ejemplo, que un GET, si ha sido enviado bien, la respuesta será un 200 con un OK. Si el PUT y el POST se envían de manera correcta y el servidor también no tiene ningún problema en procesarlos, entonces se responderán con un código 200. Solamente era una manera de ejemplo, pero no confundir que los PUT siempre se responden con 400 o los POST siempre con 500. Esto en realidad depende de que la data se envíe y se procese bien. Si es así, se enviarán códigos 200, y siempre vamos a procurar de que siempre sean códigos 200, ya que nos dan una respuesta satisfactoria. Bien, ahora, ¿dónde está la API o dónde está la documentación en realidad de YubiKitty? Pues aquí está, este link se lo voy a dejar en la descripción, y aquí está toda la documentación oficial de la API de YubiKitty. Como ven, es muy abrumadora, tiene demasiados métodos, demasiadas URLs, y lo vamos a ir desarrollando paso por paso. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que para poder hacer cualquier cambio, cualquier configuración,
vamos a necesitar loguearnos. Sí, justo también como en el menú de la consola web, lo primero que hacemos es loguearnos con nuestras credenciales. Para nosotros también poder configurar y entrar a la API, vamos a hacer el login respectivo. Justamente aquí tenemos el login. Te voy a explicar rápidamente. Para ello, ¿cómo nos conectamos al servidor? Gracias a su IP y a su puerto. ¿Qué IP y qué puerto? Como yo tengo el Unified Controller corriendo en mi propia máquina, está en la IP localhost, que en realidad esto reflejaría mediante un IP config, reflejaría mi dirección IP 192.168.0.28. Si yo lo reemplazo, en realidad me está dando la misma consola web. Entonces mi IP sería 192.168.0.28 en mi caso, y el puerto 8443. Entonces esto es la base para nosotros poder hacer la consulta. Y luego nos dice que después de ello sigue API/login, el path como se conoce para poder hacer el login. ¿Y qué método vamos a utilizar? El método post. ¿Qué nos dice? Requiere que enviemos nosotros obviamente una data, ¿no? Ya que estamos usando también el método post. ¿Qué data vamos a enviar? El username, el password, y opcionalmente vamos a enviar un parámetro que es para recordarlo en true, que significa que sí, recuérdalo, y nos va a dar una cookie. Esta cookie la vamos a guardar, o automáticamente en la aplicación o el código que vamos a programar más adelante la va a guardar para poder así hacer las consultas. Entonces, teniendo ya esta cookie, nosotros vamos a poder hacer todas las configuraciones necesarias en un futuro. Lo primero siempre es el login. Y vamos a esperar a que nos retorne un código 200, el cual significaría que nuestras credenciales están correctas y nos hemos logueado satisfactoriamente, ¿no? Entonces vamos a empezar con esto. Para ello voy a usar una aplicación que es Insomnia. No se preocupen si no la tienen, su instalación es súper fácil. Vamos a googlear Insomnia y vamos a darle en Download Insomnia en el botón de descarga, y se les va a estar descargando el instalador. Lo voy a cancelar porque ya lo tengo, y cuando termine de descargar le dan clic en abrir y automáticamente, sin poner ningún siguiente a instalar, ya se les va a abrir la aplicación como tal y se les va a aparecer a esto. Nosotros, para ser ordenados, vamos a dar en el botón de más, vamos a añadir un folder, y dentro de este folder, que le voy a llamar Unified Automation, vamos a poder crear todas nuestras solicitudes. Como ven, lo primero que se debe hacer es un login, y como se vio, el login va mediante un método post, ¿no? Ok, vamos a crear eso. Vamos aquí a agregar una nueva consulta HTTP. El método está en get, lo cambiamos dando un clic a post, y la base que tenemos es el HTTPS, los puntos del / nuestra IP y el puerto 8443 que ya lo teníamos. ¿Qué path va aquí para poder hacer el login? Acá la documentación nos dice API/login. Ponemos ello. Y ahora, ¿cómo enviamos el username? ¿Cómo enviamos el password? Y cómo enviamos también el remember true que nos está pidiendo justamente el servidor YubiKeyti para hacer el login. En la parte de body, donde va justamente el cuerpo o la data, vamos a seleccionar JSON, que normalmente la API de YubiKeyti trabaja con data estructurada en JSON. Y vamos a hacer lo siguiente: abrimos llaves, damos un enter, entre comillas vamos a escribir username, dos puntos, entre comillas, ¿cuál es el username? En mi caso es admin, y la password también viene a ser admin, y vamos a poner el remember en true, y con esto ya tendremos la data. Ahora, no se preocupen, que yo les voy a dejar también un enlace en donde, si es que no tienen access points relacionados aquí o asociados, yo se les voy a dejar un backup de esta configuración o de estos access points,
para que ustedes lo puedan cargar a su Unify Controller y así tener una especie de laboratorio para practicar todo ello. Bien, teniendo aquí el username, el password y el remember igual a true, pues ya podemos proceder a enviar justamente esa petición al servidor. Le damos clic en enviar y lo que nos aparece es que ha habido un error en la validación del SSL. No se preocupen, esto no es un error en sí porque nosotros nos hemos equivocado, sino que, como ven aquí, la navegación no es segura porque no es un certificado válido. No se preocupen, eso se soluciona dando clic en Disable SSL Validation. Vamos a bajar un poquito y vamos a quitarle la validación de certificados. Vamos a encerrar y otra vez vamos a enviarlo. Y como ven, lo que nos contesta justamente es un OK. Un OK hace representación a un código 200, que significa que nuestras credenciales ya han sido logueadas y ya tenemos acceso justamente a la API como tal del controlador Unify. Y ahora vamos a hacer una última consulta porque si no se nos alargaría el video mucho, y sería cómo obtener los parámetros que tienen nuestros dos access points. Como aquí se ve en la consola web, tenemos únicamente dos access points y vamos a obtener sus parámetros. ¿Qué parámetros? Su IP, su MAC, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esto? Justamente con este path de aquí, el stat device, con el método get. Justamente que hice, detalla una lista de todos los dispositivos conectados, en realidad nuestros access points. ¿Bien? ¿Y cómo sería esto? Antes de poner este path nos dice que le antecede, aquí dice, todos los comandos están antecedidos mediante este path de aquí, api/s/site. ¿Qué refleja site? Site en realidad es el contexto donde estamos trabajando con el Unify Controller, que la misma documentación nos dice que este placeholder llamado site casi siempre, por no decir siempre, va a ser llamado como default. Y ustedes también lo deben tener como default. Entonces vamos a hacer esa consulta. Vamos a Insomnio. Vamos a crear una nueva consulta HTTP. En este caso sí va el método get. Lo primero que debemos de hacer es apuntar a nuestro servidor mediante la IP y mediante el puerto. Y después de ello tenemos que poner justamente este path de aquí, reemplazando el site por el default como ya le hemos dicho. Y ahora sí vamos a la parte específica que queremos nosotros, el stat device, que significa obtener los parámetros de todos los dispositivos. Y con esto damos un send en enviar y como ven se nos está enviando toda la data. Lo primero que se nos envía es el código OK, que aquí también está reflejado con el 200. Y como segundo lugar tenemos toda la data, que para no verlo tan abrumador voy a comprimir esto de aquí. Y aquí tenemos en una llave de la línea 6 hasta la línea 179 tengo la información del primer access point y luego la información del segundo access point. ¿Okay? Aquí voy a abrir uno y como ven tengo la información de su IP, de su MAC. Si bajamos un poco más tengo la información de su máscara, de su puerta de enlace, de su DNS. Si bajamos un poco más tengo la tabla de radios, que vendrían a ser en realidad las bandas en donde está trabajando. Wi-Fi 0 refleja la banda de 2.4 y Wi-Fi 1 refleja la banda de 5 GB, ¿no? Entonces todos los parámetros que se tienen relacionados. Y de igual forma con el otro. Ambos tienen su misma estructura de data. Y hasta aquí el video de hoy. En los próximos videos vamos a ver cómo especificar mucho más estos get para que de repente no se nos envíe todo de golpe, sino solo lo que queremos justamente en específico tener, y también cómo enviar las configuraciones hacia el Unify Controller para que estas puedan ser configuradas de una manera mucho más rápida que tener que entrar a cada uno de ellos y estar configurándolos uno por uno. Bien, a manera de resumen hemos visto que es una API, que es una API REST en sí, cómo consumirla. Ya hemos visto que es mediante los protocolos de HTTP en la teoría y en la práctica, y hemos visto los primeros dos métodos, que sería login y que también sería obtener la data de los access point Ubiquiti. Espero que esto les haya sido, como siempre digo, fácil
rápido y sencillo. Y suscríbete. Nos vemos.